La clase es de síndrome aórtico agudo, pero para arrancar quiero hablar un poquito de enfermedades de la aorta, que bueno, ya saben que la aorta es la arteria principal del cuerpo, que sale desde el ventrículo izquierdo, que primero se divide en la rama ascendente, después el callado, que tiene la eminencia primero del tronco innominado, que se divide en la subclavia derecha y la carótida derecha, luego la eminencia de la carótida izquierda y de la subclavia. A partir de ahí se desarrolla la aorta descendente hasta la bifurcación en las ilíacas. Y la aorta descendente se divide en torácica hasta el diafragma, y después el diafragma es abdominal, que se divide, dependiendo de las renales, supra o infrarrenal. Bueno, tenemos la división, en el anillo aórtico, seno valsalva, la unión sinotubular y lo que ya había dicho. Que la raíz aórtica a nivel de las zonas de valsalva mide 28 más o menos 3 milímetros, la unión sinotubular 24 más o menos 4 milímetros, la tubular, que ya digamos es la porción ascendente después de la unión sinotubular, 26 milímetros hasta el callado. El arco aórtico mide 45 milímetros de longitud y 27 de diámetro. Y la aorta descendente, 25 hasta el diafragma y 20 del diafragma hasta la bifurcación. Acá tenemos una imagen tomográfica, que en la primera imagen de la izquierda es una imagen de reconstrucción tomográfica, y tenemos cada una de las divisiones. La segunda imagen es del corte sagital, y luego se va dividiendo por etapas. Y vamos a hablar un poquito de los conceptos, que es un aneurisma, que es el segmento patológico de dilatación, que en este se dilatan las tres capas: íntima, media y adventicia. El aumento del al menos 50% del diámetro esperado para el sexo y la edad de un paciente sano se considera aneurisma. Que puede ser fusiforme, que son los más frecuentes, que están dilatados toda la circunferencia de la aorta, y después los saculares, que es una dilatación localizada en una sola pared de la aorta. Después, el pseudoaneurisma es la rotura falsa, porque se rompe la íntima y la media, y el trombo o la fuga queda contenida por la adventicia. Acá tenemos las imágenes de aneurisma sacular, fusiforme y, bueno, la aneurisma rota. Después, aneurisma aorta abdominal es la aneurisma que se define por el aumento de la aorta abdominal más de 3 centímetros de diámetro, es más frecuente en hombres, y la mayoría de los aortas abdominal se desarrollan infrarrenal. El tabaquismo o el ex-tabaquismo tienen 5 veces más probabilidad que los no tabaquismo, que los que no fuman, de tener aneurisma aorta abdominal. Y otros factores de riesgo son la dislipemia, la hipertensión y el enfisema. Hasta un 20% tienen antecedentes familiares. Como la patogenia, que es una inflamación crónica de la pared de la aorta y un aumento de la expresión, perdón, perdón. Bueno, en la formación, lo que he dicho, la inflamación crónica de la pared, hay un aumento en la expresión de la inflamación, que es lo que genera una dilatación de la circunferencia de la aorta. Las células inflamatorias infiltran la pared torácica, y si hay un aneurisma inflamatorio, este proceso puede extenderse hasta los tejidos retroperitoneales y periaórticos. Y el inconveniente es que puede seguir la inflamación, puede deteriorar todavía más la íntima, más la media, más dilatación, y puede ocasionar una ruptura. ¿Cuáles son los diagnósticos, las maneras de diagnóstica que tenemos? Son la ecografía transtorácica, hecho para evaluar la aorta ascendente, el ET, la tomografía, la resonancia y la radiografía. Cada una tiene mayor o menor sensibilidad, pero los más sensibles son la tomografía y el ET para la aorta ascendente, y la tomografía para la aorta descendente. Que obviamente el ET no tiene ningún tipo de radiación y un coste bajo, y la tomografía y la resonancia son los más caros y con la más radiación. Y tenemos la consideración de la nefrotoxicidad que tiene la tomografía y la aortografía. Lo que siempre se recomienda es que siempre se mida
la evolución de un aneurisma con el mismo método. O sea, si vos lo consideraste con una tomografía, repetir la tomografía para que no haya diferencia entre diferentes métodos. Siempre intentar utilizar el menos iatrogénico y se recomienda medir todos los diámetros de la aorta. Hay que evaluarla, después la función renal, el embarazo, la intención de alergia, medio contraste para elegir la mejor técnica. Hay que ver el riesgo de exposición de radiación, sobre todo en los adultos más jóvenes, y lo que se han hecho varias tomografías o varios estudios que requieran radiación. ¿Y cuál es la clínica? Generalmente la clínica no se manifiesta, se puede manifestar con trombodistales o cuando hay una expansión rápida o ruptura. La palpación abdominal generalmente no se visualiza, se puede visualizar en el 30-40% de aneurisma en pacientes que tienen aneurisma aorta abdominal y que tienen 75% hasta el 75% de los pacientes que tienen 5 centímetros de diámetro. Se puede sentir como una masa epigástrica o periumbilical pulsátil. Después podemos tener trombos parietales asociados al aneurisma que pueden causar embolia, que puede ser el síntoma inicial en el 2 al 5% de los pacientes. Y hasta el 85% de los pacientes que tienen un aneurisma en la arteria femoral y alrededor del 60% de los que tienen aneurisma en la arteria poplitea también tienen un aneurisma de aorta abdominal. ¿Cuál es la evolución natural? Que obviamente el riesgo es que se siga expandiendo y se rompa. La tasa media de expansión de los aneurismas de aorta abdominal es entre 3 y 5.5 centímetros, varía entre 0,2 a 0,3 centímetros por año. Obviamente los aneurismas más grandes tienen más riesgo de romperse. Al cabo de un año, el riesgo de ruptura para los aneurismas de entre 6 a 7 centímetros de diámetro es del 10 al 20%. Para los de 7 a 8, un 20 a 40% de ruptura. Para mayores a 8, un 30 a 50%. Y después el riesgo de ruptura a 5 años, para los pacientes que tienen entre 3 a 4 centímetros, digamos, un aneurisma pequeño, es 5% a 5 años. 10 a 20% los que tienen entre 4 y 5,5. Y los pacientes que tienen mayor a 7 centímetros de diámetro, a los 5 años tienen un 80% de chance de ruptura. ¿Qué pasa cuando se rompe? Hay una hemorragia aguda con un dolor abdominal intenso y una hipotensión como consecuencia de la pérdida de sangre. La ruptura en retroperitoneo puede causar un hematoma periaórtico contenido temporalmente con dolor abdominal y de espalda. El 30 a 50% de los pacientes con ruptura mueren antes de llegar al hospital, el 30 a 40% muere después de la hospitalización pero antes del tratamiento, y la mortalidad de la reparación quirúrgica abierta después de una ruptura de aneurisma de aorta abdominal es de 40 a 50, pero puede reducirse con una técnica de endovascular. Con respecto al tratamiento, la reparación se reserva para los aneurismas asintomáticos de al menos 5 a 5,5 centímetros de diámetro. Para los sintomáticos o los que tienen un crecimiento rápido, sintomático, digamos, dolor abdominal, molestia, los que tienen mayor a 5 a crecimiento rápido también, mayor a 1 centímetro por año, requiere una consulta vascular. Y hay que hacer una vigilancia principalmente, porque hasta que llega a 5,5 centímetros se asocia una tasa de ruptura baja 1% al año. Y lo que recomienda con respecto a la vigilancia, la Society of Vascular Surgery, es que los aneurismas que tengan entre 2,6 a 2,9 hay que hacer una técnica de imagen cada 5 años. Entre 3 y 3,5 cada 3 años. Entre 3,5 y 4,5 una vez por año, y entre 4,5 y 5,5, digamos, el limítrofe de tratamiento para los aneurismas sintomáticos, la ideal es cada 6 meses. Y después se habla que en los pacientes jóvenes y sanos, especialmente mujeres, con aneurisma entre 5 y 5,4 pueden beneficiarse de reparación temprana. Y tenemos dos opciones, la endovascular y la cirugía abierta. Hay estudios prospectivos que se han comparado la endovascular con la cirugía para aneurismas infrarrenales asintomáticos, que ha demostrado una mortalidad menor a los 30 días para la endovascular. En el grupo endovascular se produjo un número significantemente mayor de intervenciones repetitivas y también se ha visto que la reparación endovascular puede beneficiar a muchos pacientes con ruptura de aneurisma abdominal. Y bueno, hay un estudio de 27.000 pacientes que la endovascular se asoció con una menor mortalidad hospitalaria global
con respecto a la cirugía del 32 versus 41%. ¿Y qué se recomienda para los pacientes que se han tratado tanto con endovascular como cirugía? Una tomografía al mes y a los 6 meses, después de implantar el dispositivo y luego una vez por año. Estos son los 4 trabajos que te referencia el libro. Y después, durante la evaluación de la ya realizada, del ya realizado tratamiento, tenemos los tipos de fuga. ¿Qué tipo de fuga pueden ser? Dependiendo de la unión, si es en la unión proximal, la unión distal o en el medio. Si es fuga de una rama, pero no fuga de la propia arteria o de la propia prótesis. Después, el tipo 3 es si pierde por dentro de la endoprótesis o del injerto. El tipo 4 es si fuga a través de los estratos de la prótesis. Y tipo 4 que realmente no se sabe en dónde podría estar fugando la prótesis. Y para hablar un poquito de aneurisma de aorta torácica, la incidencia es de menos 5 a 10 por 100.000 pacientes al año. La evolución natural y el tratamiento varían dependiendo de su localización. Son más frecuentes las raíces aórticas y la aorta ascendente, seguido por la aorta descendente y en menor medida el callado aórtico. Y el término aneurisma aórtico tóraco abdominal se refiere a los aneurismas torácicos descendentes que se extienden hasta afectar la aorta abdominal. Acá no lo voy a describir, obviamente, pero son todos los trastornos genéticos que pueden ocasionar diferentes colagenopatías. Síndrome de Marfan, Loeys, el síndrome de aneurisma aórtico torácico familiar y, por ejemplo, la válvula bicúspide, que afecta al 1% de la población, es familiar al 9% y suele asociarse a dilatación de aorta ascendente que conlleva un aumento de riesgo de disección aórtica. Eso yo lo dejo para después si lo quieren evaluar. ¿Cuál es el seguimiento de los pacientes que se ha descubierto un aneurisma de aorta ascendente o torácica? Es aneurisma degenerativo, un paciente, digamos, sin colagenopatías. Si tiene entre 3,5 a 4,4 hay un estudio anual y dependiendo según la experiencia de cada uno, entre 4,5 y 5,4 anual o cada 6 meses. Después, la enfermedad como el Marfan, la válvula aórtica, el aneurisma familiar, entre 3,5 y 4,4 anual y entre 4,5 y 5 no más que en bianual. Y después el síndrome de Loeys es si tienen menos de 4, una vez por año, si tienen más de 4, 2 veces por año. ¿Cómo se trata? Debe realizarse el tratamiento cuando la aorta ascendente alcanza los 5,5 centímetros, pero en los que tienen válvula bicúspide, síndrome de Marfan o aneurisma torácico familiar, cuando alcanza los 5 centímetros, en los asintomáticos. Y después encima del Loeys, dependiendo si lo ves por ETE, cuando llega a 4,2, o en la tomografía de resonancia, cuando llega de 4,4 a 4,6. Después el síndrome de Turner, debe realizarse una cirugía profiláctica cuando la aorta tiene 3,5 o más. Y bueno, en resumen, la cirugía está indicada para los pacientes con Marfan cuando tienen mayor a 50 milímetros, para los que tienen en los pacientes asintomáticos, de la aorta torácica ascendente. Después, en los pacientes que tienen Marfan y factores de riesgo cardiovasculares, cuando supera los 45 milímetros, los que tienen válvula bicúspide y factores de riesgo más de 50 milímetros, y para mayor a 55 milímetros para los pacientes que no tienen una colagenopatía. Perdón. Obviamente lo que sería ideal es indexar el tamaño corporal los valores. Después, sobre la intervención del arco aórtico, se considera el tratamiento para los que tienen mayor a 55 milímetros. Y después para la aorta descendente, se debe considerar siempre que se pueda lo endovascular sobre la cirugía. Se debe tratar la aorta descendente cuando tienen mayor a 55 milímetros. Y cuando no sea técnicamente posible la técnica endovascular, habría que tratar cuando tienen mayor a 60 milímetros de manera quirúrgica. Y bueno, ya terminando la parte de aneurisma, vamos a hablar del síndrome aórtico, que el síndrome aórtico
consta de la disección aórtica clásica, el hematoma intraparietal aórtico y la úlcera arteriosclerótica penetrante. Para empezar con disección aórtica, el 90% de los síndromes aórticos agudos está presente en la disección aórtica. En una u otra medida, la alteración de la íntima da un lugar de plano de disección que puede propagarse de forma anterógrada y de menos frecuencia retrógrada a través de la longitud de la aorta. En la disección clásica existe un colgajo de íntima entre los dos lúmenes, digamos, entre el verdadero y la falsa luz, y se producen 2 a 3,5 casos cada 100.000 personas por año, y es más frecuente en hombres. ¿Cuáles son la fisiopatogenia? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede generar la disección aórtica? Que hay un desgarro primario de la íntima, que hay una hemorragia desde la luz hacia la falsa luz, que produce la disección de manera antegrado y va dividiendo la íntima de la media. También puede haber una rotura primaria de la vasa vasorum, que produce hemorragia de la pared aórtica y que luego genera una alteración de la íntima y este desgarro se va propagando de manera anterógrada. Como se propaga con la presión pulsátil de la sangre por dentro de la luz falsa, hace que se extienda, y el colgajo de disección también puede estar localizado o puede formar una espiral alrededor de toda la longitud de la aorta, no solamente por un solo lado de la pared. Y la presión arterial y la fuerza de cizallamiento pueden producir nuevos desgarros en el colgajo de la íntima y crear sitio de salida o entrada para el flujo de sangre. No es que, digamos, si hay una entrada apenas comienza, por ejemplo, la aorta descendente, no quiere decir que ese sea el único sitio de entrada, sino que puede haber varios lugares, tanto de entrada como de salida. Y la extensión del lumen falso con la sangre puede hacer que la luz falsa comprima la luz verdadera, estreche su calibre y por lo que puede generar el síndrome de mala perfusión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente hipertensión, enfermedad genética, trastornos congénitos como cortación de aorta, tetralogía de Fallot, aterosclerosis, traumatismos, por ejemplo, con el tratamiento endovascular, los estudios diagnósticos endovasculares, colocación de marcapasos, sustitución de válvulas, cirugías de revascularización, tanto cirugía de revascularización miocárdica como cirugía de reemplazo valvular. Puede ser el consumo de cocaína y metanfetamina, trastorno inflamatorio o infeccioso, artritis celular gigante, enfermedad de Takayatsu. El embarazo que tenga una arteriopatía subyacente, embarazo con Marfan, con una dilatación aórtica, puede tener una disección aórtica, y el levantamiento de pesa, por lo general con artropatía subyacente. ¿Cómo se clasifica? Hay dos formas de clasificarlas, según la clasificación de Debakey, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Dependiendo tipo 1, es que se origina en la aorta ascendente y compromete la aorta descendente, el tipo 2 que compromete solamente la aorta ascendente, y el tipo 3 solamente la descendente. Obviamente descendente es a partir de la eminencia de la subclavia izquierda. Pero la que más se usa, la que más usa la bibliografía, la que más usan los trabajos, son la clasificación de Stanford, que es tipo A, tipo B. Tipo A si compromete la aorta ascendente, tipo B si no compromete la aorta ascendente. No quería explicar más, pero es claro eso. Después, dependiendo de qué tipo de clase puede ser, si la disección aórtica con luz falsa o verdadera sin comunicación entre las dos luces. Ahí vemos cómo sigue la línea de disección. Después, si hay un hematoma intramural que se contiene, digamos, se diseca y se contiene. Después, una disección sutil o discreta de la protuberancia, se diseca pero sin crear un hematoma intramural. Cuando hay una úlcera con ulceración de la placa y rotura de la placa, una úlcera penetrante, digamos, que se diseca y crea una falsa luz. Y después, cuando es iatrogénica o traumática. Por ejemplo, en esta se ve cómo se genera una disección por la separación de la íntima producida por un catéter. Acá vemos en la flechita cómo tenemos la falsa luz y la verdadera luz.
La verdadera luz en el caso de la imagen izquierda es la más pequeña, la que más capta contraste, y la falsa luz es la más grande. Y movemos a la derecha, luz verdadera, luz falsa, tenemos las imágenes LB. Y acá podemos ver lo mismo, como no solamente en imágenes de un solo lado, sino una imagen de disección de diferentes sectores. Y acá podemos ver, siempre cuando nosotros decimos, cuando ingresa un paciente con sospecha de disección, tenemos que ver lo primero la radiografía para ver si, cuando no estamos seguros, podemos ver la radiografía para ver si tenemos un aumento, un ensanchamiento de mediastino, que nos puede indicar una sospecha de o aneurisma o disección aórtica. ¿Cuál es la clínica? Dolor. El dolor es el principal. Entre el 94 y el 96% de los casos los pacientes tienen dolor. ¿Cómo es este dolor? El dolor puede acompañarse de una sensación de muerte inminente, aguda, intensa o punzante, son los adjetivos que más se usan, o desgarrador o cortante. Migratorio, el típico migratorio que nosotros escuchamos que pensamos que puede ser, que asciende desde caudal de cefálico a caudal, es el 17%. El dolor en el cuello y la garganta, mandíbula o cabeza predice la participación de aorta ascendente con compromiso de los vasos carotídeos. El dolor en espalda, abdomen o extremidades inferiores suele indicar la participación de la aorta descendente. ICC se produce poco, en el 7% de los casos, síncope el 9%, ACV el 6%, y después otro de otra manera como infarto, ACV con neuropatía periférica isquémica, paraplegia, paracardia con muerte súbita, y hay un cierto porcentaje, muy poco, de pacientes que se produce sin dolor, pero estos pacientes son personas con diabetes que hayan tenido aneurisma aórtico previo y una cirugía cardíaca o una cirugía cardíaca previa. Las disecciones aórticas indoloras que se complican por síncope aproximadamente el 33% de los pacientes. Por ICC un 20%, por ACV 11%. Se manifiesta generalmente con hipertensión el 70% de las personas, aunque la mayoría de los pacientes con disección tipo B son hipertensos, muchos de los que tienen disección tipo A son normotensos o hipotensos en la evaluación inicial. Dentro del tipo A, dentro de los que llegan al hospital, el 50% tiene inestabilidad hemodinámica, 25% un déficit neurológico, 20% taponamiento y 6% ha necesitado resucitación cardiopulmonar. La hipotensión que complica la disección puede ser una consecuencia de taponamiento, ruptura aguda o ICC relacionada con la insuficiencia aórtica aguda. Lo que te describe muchas veces es que te dice que cuando hay un paciente que ingresa con dolor torácico y ACV, hay que tener sospecha de disección aórtica que haya comprometido los vasos carotídeos y pueda producir una ACV. Bueno, esto ya es más o menos lo que nombré. Obviamente, dependiendo de dónde está el flap de disección y si esa disección compromete la luz y esa luz provoca isquemia de algún vaso, puede provocar alteraciones. Por ejemplo, renales, como insuficiencia renal aguda, infarto renal, si compromete los vasos carotídeos, ACV, si compromete los vasos intestinales, tanto mesentérica superior, mesentérica inferior, puede producir isquemia o infarto mesentérico, puede producir isquemia en las piernas, y sistémica, fiebre como de manera inflamatoria. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Típicamente se asocia a disección aórtica, la déficit de pulsos, insuficiencia aórtica y manifestaciones neurológicas es de la aorta ascendente. El déficit de pulso se encuentra en el 19% de la disección aórtica tipo A y son el 9% de los tipo B. La insuficiencia valvular relacionada con la disección aórtica puede ser resultado de la propagación del colgajo hacia una rama arterial, lo que produce una compresión del lumen verdadero por el lumen falso distendido que limita el flujo sanguíneo. O puede ser resultado de la obstrucción del flujo en el orificio de la arteria por un colgajo de la íntima prolapsado, que es una obstrucción dinámica. Otras causas de isquemia en el órgano final son la trombosis obstructiva, la embolia arterial y bueno, la compresión de la arteria por un vaso, que esto ya lo había dicho. O que haya un estado de shock con estado de bajo gasto.
La insuficiencia aórtica se manifiesta entre el 41 y 76% cuando compromete la aorta torácica ascendente. La intensidad del soplo de la insuficiencia aórtica varía dependiendo de la presión arterial y del grado de insuficiencia, que se produce por la coaptación incompleta de las valvas aórticas debido a que se dilata la arteria, tanto de la raíz y el anillo aórtico, o debido a una dilatación aórtica aguda desde el lumen falso expandido que conduce a la insuficiencia aórtica central. O puede ser que haya el colgajo de disección, haya un prolapso de la válvula aórtica causada por un colgajo de la disección que se propaga hasta las valvas, generando una insuficiencia aórtica excéntrica. Y también puede haber que un colgajo de la íntima con dehiscencia extensa circular se prolapsa en el tracto de salida del ventrículo izquierdo durante la diástole, que interfiere con la coaptación. Como el flap se mete dentro de la válvula aórtica y no permite su correcta coaptación. Y después también puede haber una insuficiencia aórtica preexistente relacionada ya con una aneurisma aórtica subyacente o que tenga una válvula aórtica bicúspide. Este es un ejemplo de flap de disección que compromete la válvula aórtica, que también se puede ver que está comprometiendo la arteria coronaria derecha, que puede provocar un infarto en el sector que compromete la arteria coronaria derecha. Y esta es una imagen de ecocardiograma donde se puede ver el flap de disección. ¿Y cómo se genera la evaluación? El primer paso es identificar los pacientes que tienen riesgo. Hay que ver que todos los pacientes que presentan dolor torácico de espalda abdominal, síncope o síntomas consistentes de déficit de perfusión, por ejemplo, isquemia del sistema nervioso, mesentérica, miocárdica o de extremidades. Después hay que evaluar qué tipo de trastorno de alto riesgo tienen. Si tienen trastorno de alto riesgo con la genopatía, por ejemplo, Marfan, lo que ya habíamos visto, si ha habido una manipulación aórtica reciente, una valvulopatía conocida, o que ya tenga un aneurisma de aorta. Después, qué tipo de dolor, si el dolor es típico, y dependiendo qué encontramos en la exploración, si tienen déficit de pulso, de diferencia de la presión sistólica, déficit neurológico con dolor, insuficiencia aórtica nuevo o no conocido, o hipotensión de estado de shock. Dependiendo esto, podemos tener, si vamos de la izquierda, si no tiene características de alto riesgo, si podemos encontrar un diagnóstico alternativo, hay que seguir el diagnóstico alternativo. Si no tenemos diagnóstico alternativo y si no hay hipotensión inexplicable o no hay mediastino ensanchado, hay que seguir evaluando por otro lado. Después, si tenemos alguna característica de riesgo, estamos hablando dentro del amarillo, si tenemos característica de alto riesgo y el electro es consistente con infarto con supra, hay que tratarlo como infarto con supra. Pero si por más que tenga electro consistente con infarto con supra, pero si siguen generando dudas, si tiene trastorno neurológico, si tiene déficit de perfusión en algún otro órgano, hay que igual estudiarlo como si fuese una disección. Después, si no tiene infarto con supra, pero el diagnóstico tiene el diagnóstico con radiografía, tiene un diagnóstico alternativo claro, hay que iniciar el otro tratamiento. Si la radiografía sigue dejando dudas y la exploración son muy indicativos en diagnóstico alternativo, digamos de disección aórtica, hay que hacer los estudios y después, si tiene 2 o 3 características de alto riesgo, hay que pasar directamente a hacer el estudio. El ET, si el paciente está clínicamente inestable, tomografía o resonancia. Y después, obviamente, si tenemos la disección aórtica, hay que hacer tratamiento. Si no tenemos una disección aórtica, pero todavía tenemos una alta sospecha, hay que hacer un estudio secundario, pero no con el mismo estudio. Si nosotros hicimos, por ejemplo, ETE, habría que hacer una tomografía. Si tenemos una tomografía, habría que hacer una ecografía transesofágica. Y con respecto al tratamiento, ¿cuál es la mortalidad de estos pacientes? En los pacientes que tienen disección aórtica tipo A, que le hacemos tratamiento médico, se muere casi el 50% de los 40 días. En los pacientes que le hacemos tratamiento quirúrgico, las disecciones tipo A, tiene una mortalidad aproximadamente casi del 20% entre los 14 días. Las disecciones tipo, esta quiero aclarar la diferencia porque van a ver que el tratamiento tipo B, los pacientes con disección aórtica tipo B, que se les realiza tratamiento quirúrgico, tiene más mortalidad que los pacientes que tienen disección aórtica tipo B, que se hace tratamiento médico. Pero en este gráfico lo que te habla es que
estos pacientes con disección aórtica tipo B, que se realizó tratamiento quirúrgico, fueron pacientes con disección aórtica tipo B complicados y los que tuvieron una mortalidad aproximadamente del 25%. Y los pacientes que tuvieron una disección aórtica tipo B sin complicaciones, tienen una mortalidad aproximadamente a los 14 días del 19%. Y bueno, con respecto al tratamiento, el quirúrgico es para la disección aórtica aguda tipo A o la disección retrógrada en la aorta ascendente. Endovascular y o quirúrgico, dependiendo de la experiencia, es para los disección aórtica aguda tipo B, que se complica por isquemia visceral, isquemia en las extremidades, rotura o rotura inminente, dilatación o dolor persistente. Y después el tratamiento médico se realiza para la disección aórtica tipo B no complicada y la disección aórtica del callado aislada no complicada. Bueno, con respecto al tratamiento, en lo que hay que ver la consulta quirúrgica apropiada y hay que obviamente referenciarlo al centro que tenga la capacidad de realizar el tratamiento. Después todo depende si tiene hipotensión o estado de shock. Si no lo tiene, hay que controlar la frecuencia, primero que nada, con beta bloqueante intravenoso o la betalol, que se están contraindicados los beta bloqueantes por alguna causa, hay que agregar del diltiazem o verapamilo hasta una frecuencia menos 60. Y bueno, lo que había dicho Marcelo con respecto al dolor, con opiáceos intravenosos. Lo que generalmente usamos es morfina. Y si la presión que tiene más de 120 milímetros de sistólica, tratamiento con drogas endovenosas. Nitroprusiato, preferentemente, que es un vasodilatador arterial principalmente y poco venoso, o NTG en segundo caso, que es más venoso que arterial. Y después, si tiene hipotensión o shock, habría que hacer un tratamiento basado en la anatomía. Si es tipo A, cirugía. Hay que hacerle medidas de sostén hasta la cirugía. Y si es tipo B, habría que tratar con líquidos intravenosos y evaluar la causa de hipotensión. Habría que ver si es por rotura o alguna otra causa y también habría que hacer una consulta quirúrgica urgente. Y después, obviamente, va todo a terminar si es tipo A, la disección aórtica en intervención quirúrgica, y si no, si es tipo B, tenemos del lado izquierdo el paciente que estaba hemodinámicamente estable y del lado derecho si estaba hemodinámicamente inestable. Pero los dos, si tienen síndrome de mala perfusión, progresión de la disección o expansión del aneurisma o hipertensión no controlada o hipotensión no controlada, hay que hacer tratamiento quirúrgico o intervencionista. Y después, posterior a eso, una vez estabilizado, hay que hacer la transición del tratamiento al ambulatorio. Fármacos orales como régimen hipertensivo y beta bloqueante y técnica de imagen para seguimiento del paciente ambulatorio. Como yo acá presento algunas imágenes de cómo es la reparación quirúrgica de la disección aórtica tipo A, que se puede sustituir desde la válvula hasta el callado. Si no, después la tipo B, que es el hemiarco, cuando afecta una porción del callado, pero sin afectar los vasos. Cuando afecta todo el callado y la aorta ascendente, pero la eminencia de las arterias está sana, se hace el reemplazo reinsertando la eminencia de las arterias. Y después el D, el injerto trifurcado, es cuando los vasos están comprometidos, se hace un reemplazo de la aorta ascendente, parte del callado, y se reinserta con una prótesis los vasos supraórticos. Y luego cuando, por ejemplo, tenemos los vasos supraórticos conservados, hacemos un reemplazo de toda la aorta, en trompa de elefante congelada, que es aorta ascendente, callado y descendente. Y después quería mostrar el famoso ventral de Bono, que el que se hace cuando la disección aórtica ascendente compromete la válvula aórtica. Entonces lo que se hace es con un tubo valvulado, se reemplaza la válvula aórtica y la porción ascendente y se reimplanta en la válvula, en el tránsito ventrículo izquierdo, con conexión a la aorta ascendente o la parte remanente de la aorta. Y este es el ejemplo del tubo valvulado. ¿Qué es lo que se hace con respecto a las coronarias? Lo que se hace es se desligan, se realiza un bypass desde
desde el tubo valvulado hacia el corazón. Y después, cuando tenemos una disección aórtica tipo B, sin que no compromete los vasos supraórticos, es un tratamiento endovascular. Y aquí podemos ver en la imagen tipo C, en la A vemos la prótesis por abrirse con el lumen falso que se está llenando, después se trombosa y queda por la trombosis remanente y sin filtrado. Acá vemos cómo tenemos una disección aórtica con una luz falsa, una luz verdadera muy pequeña, y después luego tenemos el trombo periaórtico mural posterior al tratamiento endovascular. Y cómo queda por imagen de tomografía con reconstrucción. Bueno, ya nomás con respecto a la disección aórtica, vamos a hablar un poquito de úlcera penetrante y hematoma. La lesión aterosclerótica penetra a través de la lámina elástica hacia la media y con frecuencia se genera una formación de hematoma de grado variable. Puede dar la generación de formación de pseudoaneurisma, rotura aórtica o aneurisma tardío, y pueden ser únicas o múltiples, con un diámetro de 5 a 25 milímetros y una profundidad de 4 a 30 milímetros. Son más frecuentes en la aorta torácica y abdominal que en el callado y la descendente. Corresponde al 2 al 7% de todos los síndromes aórticos agudos, y es más frecuente a mayor edad, sexo masculino, tabaquista, hipertenso, enfermedad arterial crónica, POC o aneurismas abdominales. Acá vamos a ver la imagen de una úlcera penetrante en la aorta descendente. Lo mismo, imagen de la aorta, de la aorta descendente con la colocación de una endoprótesis. ¿Cuál es la evolución? Pueden ser estables o causar complicaciones como la embolia distal, rotura, pseudoaneurisma, disección aórtica o desarrollo de un aneurisma sacral o fusiforme. En un estudio que la tasa de crecimiento de las úlceras fue de 0,31 centímetros por año, y algunos investigadores han observado de la dilatación aórtica gradual y una incidencia baja de complicaciones agudas o potencialmente mortales, mientras otro una alta incidencia. ¿Cuándo se trata? Cuando hay un dolor recurrente refractario, signos de rotura contenida, tales como una úlcera aórtica de rápido crecimiento asociada a un hematoma periórtico o derrame pleural, y en las úlceras asintomáticas con diámetros mayor a 20 milímetros o cuellos mayor a 10 milímetros representan mayor riesgo de progresión de la enfermedad y pueden ser candidatas a intervenciones precoces. No obstante, las indicaciones asociadas al tamaño no están avaladas por otros observadores. Y obviamente para todos los pacientes se recomienda tratamiento médico, incluido alivio del dolor y la presión arterial. En caso de una úlcera de aorta tipo A, se debe tener en cuenta la cirugía. Y en caso tipo B, se recomienda instalar el tratamiento médico inicial bajo meticulosa vigilancia. El tipo A no complicado está indicado en el estudio de imágenes repetitivos, y el tipo B complicado se debe considerar la endovascular. En caso de que no se pueda hacer endovascular, se realiza cirugía. Y como último, el hematoma intraparietal. El 5 a 10% de los síndromes aórticos se desarrolla un hematoma en la capa media de la pared aórtica, sin evidencia de colejo de la íntima y un lumen falso que puede apreciarse en técnicas de imagen, la cirugía o en la autopsia. Son el resultado de la rotura de los vasa vasorum y de hemorragia parietal consecuente. Se divide igual que en la disección, tipo A, tipo B, y los síntomas y los factores de riesgo asociados son similares a la disección y predomina el dolor torácico y el de espalda agudo. ¿Cuál es el diagnóstico? Puede ser por ETE, que hay un engrosamiento semicircular o circular focal de la pared aórtica, con un lumen aórtico excéntrico, calcificación de la íntima desplazada y áreas de ecotransparencia dentro de la pared aórtica. No hay evidencia de colgajo, no hay evidencia de flap de disección, y el hematoma varía entre 5 a 25 milímetros. Acá vemos el hematoma por ETE. Después tenemos la tomografía, que aparece como una zona de alta atenuación de la pared de la aorta torácica, y que se puede ver sin contraste y con contraste.
Y después tenemos como en la resonancia, el engrosamiento focal de la pared aórtica y en la sin el contraste no se muestra flujo en la pared aórtica. ¿Cuál es la evolución? Los tipo A tienen un riesgo elevado de complicaciones como disección aórtica, hemopericardio o rotura, con una mortalidad superior al 30%, con tratamiento médico solo. El tipo B se asocia a una mortalidad más baja, del 10 al 13% con tratamiento médico y el 15% con reparación quirúrgica para el hematoma tipo B, el cual se reserva para las complicaciones como la progresión, rotura inminente o la rotura. Los descendentes pueden progresar hasta disección franca y formación de aneurismas cardíacos o pueden resolverse por completo. Los factores predictivos de resultados adversos en estos pacientes fueron el síncope, la dilatación del diámetro aórtico de más de 55 milímetros o que estos 55 milímetros son de pared a pared, contando hematoma, pared de la aorta normal, si es semicircunferencial, y el hematoma, todo junto, cuando tienes más de 55 milímetros, en factor de alto riesgo, y el grosor del hematoma solo mayor a 11 milímetros, perdón, no es 16. ¿Cuáles son los predictores de complicación del hematoma? Dolor persistente y recurrente a pesar del tratamiento médico agresivo, control difícil de la presión, diámetro aórtico, bueno, mayor a 50 milímetros, depende de la biografía, la grosor de la pared mayor a 11, lo había dicho, diámetro aórtico aumentado, derrame pleural recurrente, cuando tiene úlcera o lesión ulcerosa secundaria de secciones localizadas en el segmento que está afectado, y después detección de isquemia en otros órganos, cerebro, miocardio, intestinos, riñones, etc. ¿Cómo se trata? La mayoría de los expertos siguen recomendando el tratamiento quirúrgico inmediato para el hematoma tipo A y tratamiento médico para el hematoma tipo B. Los tipo B requieren supervisión permanente después de la cirugía y durante el tratamiento médico, y se ha descrito la resolución completa del hematoma tipo B en más del 50% de los pacientes en algunas series, mientras otros obviamente han progresado a la disección. Los factores predictivos de resolución para los tipo B comprenden la edad más joven, diámetro aórtico pequeño menor a 4 a 4,5 centímetros, un grosor del hematoma menor a 1 centímetro y el uso posterior postoperatorio o postintervención de beta-bloqueantes. Y bueno, lo que ya dije, para todos los pacientes que tienen infección se recomienda tratamiento médico, incluido alivio del dolor y la presión arterial. En caso de hematoma tipo A, cirugía urgente, dentro de las 24 horas. Tipo B, se recomienda tratamiento médico inicial bajo meticulosa vigilancia. Tipo B no complicado, estudios e imágenes repetitivos, como resonancia o tomografía. Y en caso tipo B no complicado, se debe considerar el tratamiento endovascular. Y no mucho más. Muchas gracias.